Buen día. A continuación se va a realizar una exposición de una revisión bibliográfica de 3 artículos científicos. El tema a tratar es de los clorofluorocarbonos CFC y los hidroclorofluorocarbonos HCFC. Esta investigación la denominamos destrucción de la capa de ozono y calentamiento global a causa de los CFC y HCFC. Quienes habla, Emily Jimena González Torres. Mis compañeros, Jennifer Tatiana Ochoa Santos y Kevin Fabián Yustre Plata. Planteamiento del problema. Bueno, como ya conocemos, la capa de ozono global se ha ido agotando o se ha ido disminuyendo en el transcurso de los años, y esto es debido a algunas sustancias. Estas sustancias las conocemos como cloro, flúor o carbono, clorofluorocarbonos, que comúnmente los conocemos como CFC, y los utilizamos cotidianamente en los aires acondicionados, en los productos de refrigeración y en la fabricación de espuma. Ahora, esta disminución de la capa de ozono causa un aumento en los rayos ultravioletas y con esto afectaciones en la salud humana, en los ecosistemas y en los sistemas acuáticos. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la importancia ambiental. Los compuestos hidroclorofluorocarburos, HCFC y clorofluorocarbonados, CFC, son sustancias químicas en estado gaseoso que se acumulan en la atmósfera y son capaces de absorber y remitir radiación infrarroja aumentando la temperatura de la atmósfera baja, denominados gases de efecto invernadero, con un potencial de calentamiento global. Algunos de esos compuestos los podemos encontrar en los productos de nuestra vida cotidiana como aerosoles, aires refrigerantes y espuma plástica. Asimismo, estas sustancias disminuyen en mayor medida la concentración de la capa de ozono, dado que cuenta con un potencial para reaccionar con las moléculas de los contenidos de ozono contenidos en la estratosfera que producen la destrucción y adelgazamiento, comúnmente denominadas como sustancias que agotan la capa de ozono. Esto quiere decir que el agotamiento del ozono ocurre cuando el equilibrio natural entre la producción y la destrucción del ozono estratosférico se inclina a favor de la destrucción. Por otro lado, dependiendo del espesor de la capa de ozono, puede detener una parte de los rayos ultravioleta categoría B y bloquear por completo a los rayos ultravioleta categoría C. Es decir, que la capa de ozono funciona como un escudo contra la dañina radiación ultravioleta B, emitida por el Sol, permitiendo así que exista vida en la Tierra. Esta radiación ultravioleta B es de onda corta. Como se puede observar en la imagen, tanto la C como la B se retienen debido a la capa de ozono, y la que penetra esta capa es la radiación ultravioleta A, que solamente la capa de ozono absorbe un 5%. Asimismo, la radiación ultravioleta B y C producen causas de quemadura de sol, oscurecimiento y engrosamiento de la capa exterior de la piel y melanoma y otros tipos de cáncer de piel. Por otro lado, para conocer la importancia ambiental se debe tener en cuenta cuál es el proceso fotoquímico que ocurre con los CFC, la radiación ultravioleta, y cuáles son las fotólisis que ocurren. Bueno, en 1974, Molina y Rowland publicaron un artículo prediciendo que los CFC agotarían la capa de ozono. Este fenómeno se conoce como el agujero de la capa y fue descubierto en el Polo Sur en 1985. Las concentraciones de la capa de ozono estratosférico son bastante pequeñas y representan solo del 8 al 10 partes por millón a la altitud alrededor de 20-35 kilómetros. En el ozono troposférico se considera contaminante. Esta pequeña concentración de ozono amortigua la radiación atmosférica y regula en parte la temperatura de la Tierra y la circulación del aire. Este análisis ocurre los efectos químicos de los CFC sobre el ozono estratosférico o también el HCFC, es que una vez liberados estos compuestos en la atmósfera, pueden transportarse a la estratosfera, donde se fotolizan por la radiación ultravioleta. Los átomos de cloro son liberados a través de la fotólisis y pueden iniciar ciclos catalíticos que conducen al agotamiento del ozono estratosférico.
Es decir, que cuando los gases CFC que contienen cloro se descomponen en la atmósfera, cada átomo de cloro inicia una reacción capaz de destruir centenares de miles de moléculas de oxígeno, de ozono, perdón, dejando una molécula de oxígeno libre y dejando las moléculas de oxígeno, lo que se forma un monóxido de cloro. Luego, este monóxido de cloro, el cloro tiende a liberarse otra vez, quedando el radical libre y generando más reacciones con el ozono, y esto ocasiona el agujero de la capa de ozono. Por lo tanto, la acumulación de los gases de efecto invernadero hace que el ozono estratosférico viaje de la estratosfera a la troposfera, lo que conduce a la destrucción de la capa de ozono y una mayor contaminación del aire. Con respecto a los HCFC, hidroclorofluorocarbonos, son compuestos formados por átomos de cloro, flúor, hidrógeno y carbono. Su producción y consumo tanto de los CFC como de los HCFC están controlados por el Protocolo de Montreal firmado en 1986, que se reducirán y controlarán progresivamente hacia su eliminación gradual en 2040. Este protocolo es ejemplar en muchos ámbitos, atrayendo la cooperación mundial en todo tipo de cuestiones ambientales. Su modelo de participación estatal, científica, corporativa y de la sociedad civil proporciona un modelo para los desafíos ambientales globales posteriores, como el cambio climático global. Contexto a la metodología usada. En contraste con lo anterior, se hizo una revisión bibliográfica de 3 artículos científicos, donde cada uno realiza un modelo diferente para la estimación de estos compuestos, CFC y HCFC. Asimismo, se tuvieron en cuenta otros compuestos relacionados que afectan a la capa de ozono. En cada una de estas investigaciones hace énfasis en el comportamiento que ha tenido los compuestos a través de los años, desde 1970 hasta 2050. Asimismo, exponen la problemática que acarrea el uso de estos compuestos. Bueno, les voy a hablar acerca de la primera metodología que se utilizó en el artículo Emisiones estimadas de clorodifluorometano para 1990 hasta el 2050 en China y la creciente contribución a las emisiones globales. La metodología empleada para esta estimación de clorodifluorometano se realizó en base al establecimiento y verificación de inventarios de emisiones de sustancias agotadoras de ozono y hidrofluorocarbono importantes en el inventario de emisiones se utilizó para conocer la cantidad de fuentes existentes, los contaminantes que emiten y la cantidad de contaminantes emitidos a la atmósfera. Como objetivo principal es cuantificar las emisiones generadas por un grupo de actividad o interés. Consta de 2 enfoques, de arriba hacia abajo o de forma macro, que abarca todo el país en relación con una contaminación mundial. Para este caso fue empleado el otro enfoque de forma ascendente, de abajo hacia arriba, recolectando información desde cada punto aledaño dentro de la zona de estudio y dentro de las emisiones, dentro de los puntos donde se genera esta emisión de sustancias. Esto indica que China ha comenzado con éxito a reducir la producción y el consumo de HCFC 22. Sin embargo, este consumo en la materia prima química aumentó durante el periodo del 2000 y 2010. Si permanece sin cambios el consumo para este sector como materia prima química, dominará las emisiones del futuro, ya que este proceso no está controlado por la enmienda legislativa. En la figura 2 tenemos la emisión del HCFC 22 de cada sector para 1990 hasta el 2014 en China. El HCFC fue liberado principalmente de los sectores de aires acondicionados de habitación, sector de refrigeración industrial y comercial y sector de poliestireno extruido. Representaron el 95.5% de las emisiones totales de HCFC 22. En la parte derecha se denotan unas barras. Estas barras son la incertidumbre de cada sector, que está liderado por el análisis de Monte Carlo, donde los rangos de variación de los factores de emisión en este estudio se proporcionaron principalmente por la guía de buenas prácticas del IPCC, que se determinó por un valor más bajo para los países desarrollados y un valor más alto para los países en desarrollo. Cabe señalar que las contribuciones del sector RAD, que es los aires acondicionados de habitaciones, a las emisiones totales de HCFC 22 disminuyeron,
mientras que las del sector de refrigeración industrial y comercial aumentaron durante el 2000 hasta el 2014, para convertirse en el sector que realiza la mayor contribución desde 2009, con un factor de emisión mayor del aproximadamente el 30%. En la figura 3, que es la comparación de este estudio con otros estudios de China a la emisión global, tenemos la comparación con los resultados globales informados de tendencias recientes y futuras en el forzamiento radiativo sintético de gases de efecto invernadero. Implica que China es un contribuyente significativo a las emisiones globales. El aumento porcentual indicó una tasa de crecimiento lenta, pero luego aumentó bruscamente durante el 2000 y 2012. La parte sombreada de azul representa el rango de incertidumbre de emisión de este estudio, que fue determinado por el análisis de Monte Carlo. Esto se debió a que el consumo de HCFC22 en China estaba creciendo rápidamente, mientras que los países que no pertenecen al artículo 5, que son los países en vía de desarrollo, estaban reduciendo su consumo. Por tanto, China desempeñará un papel importante en la eliminación del consumo mundial y las emisiones mundiales en el futuro, lo que indica que si hay un aumento del HCFC, también generará un potencial aumento del agotamiento de la capa de ozono y un potencial aumento del calentamiento global. Tenemos la figura 4, que es la emisión proyectada del HCFC22 para 2015 hasta el 2050, bajo escenarios del Protocolo Montreal y sin el escenario del Protocolo Montreal. En la figura 4 se estableció el rango de tasa de crecimiento de las emisiones para 2015 y 2050 bajo el escenario. Entonces, el Protocolo Montreal busca fijar los plazos máximos para la eliminación de la producción y consumo de las principales sustancias agotadoras de la capa de ozono. En el escenario no Montreal, la creciente demanda del HCFC22 en China aumentó, lo que quiere decir que para este lapso no hubo eliminación de emisiones en los sectores de producción. Bajo el escenario Montreal, el consumo en cada sector se reducirá gradualmente de acuerdo con el calendario de eliminación gradual de la enmienda legislativa, lo que indica que las emisiones solo dependerán de la producción del HCFC22 y su uso como materia prima. Esto quiere decir que probablemente puede ser eliminado este contaminante, pero este contaminante utilizado como materia prima es muy difícil su eliminación total o su disminución. Para esto se tomaron unos casos que fueron 3 casos. En el caso 1, que aplica, el caso 1 fue que el consumo de HCFC 22 y otros HCFC se redujo de acuerdo con el calendario de eliminación en cada sector, respectivamente con Montreal. El caso 2 se estableció como la reducción total anual del potencial de agotamiento de ozono se logró mediante la reducción de HCFC 22, y en el caso 3 fue que otros HCFC emprendieran a la reducción de HCFC 22, haciendo una sustitución de este refrigerante. Como conclusiones de este artículo, se estimó un inventario de emisiones históricas de HCFC 22 de China para 1990 y hasta el 2014, en base a un método de abajo hacia arriba. Las emisiones aumentaron significativamente en 1990 a 2014 con una emisión acumulativa. Los sectores de aires acondicionados de habitación, industrias de refrigerantes y poliestireno extruido hicieron una gran contribución, representando el 95.4% de las emisiones totales durante el periodo del 2000-2014, que atribuyó a la creciente demanda del consumo de HCFC en los 3 sectores. Pues cabe mencionar que el de mayor contribución es el sector de refrigerantes industriales, con un 50.5% desde el 2009. Las emisiones de HCFC para el 2015 hasta el 2050 se proyectaron bajo los escenarios del Protocolo Montreal y sin el escenario del Protocolo Montreal. Bajo el escenario donde no se tuvo en cuenta el Protocolo Montreal, las emisiones de HCFC 22 aumentarían secuencialmente
mientras que bajo el escenario ocurrió una reducción significativa. Ok, ahora utilizamos otro artículo que se llama Carga atmosférica de las sustancias que agotan el ozono y predicción de la recuperación de la capa de ozono. Este artículo utilizó un modelo que se llama Box-Jenkins. Esta metodología sirve para modelar un evento de serie temporal en función de sus valores pasados. Los analistas identifican el patrón con la suposición de que el patrón persistirá en el futuro. Este modelo es un modelo matemático diseñado para pronosticar datos de una serie temporal especificada. El modelo Box-Jenkins puede analizar muchos tipos diferentes de datos de series temporales para pronósticos. Esta metodología utiliza diferencias entre puntos de datos para determinar los resultados. Esta metodología permite que el modelo seleccione tendencias usando autorregresión, promedios móviles y diferenciación estacional para generar pronósticos. Regala la siguiente, por favor. Ahora, acá se analizaron los CFC 11, 12, 113 y HCFC 22. Los resultados del resultado, que es una predicción futura, se trazan en forma de curvas de puntos extendidas, como se mira en esta figura. Ahora, se han manifestado las variaciones en estos contaminantes. Las curvas continuas han mostrado los valores de las sustancias agotadoras de ozono observadas en el año 65 hasta el 2017, mientras que las curvas punteadas han mostrado los valores pronosticados de las sustancias agotadoras de ozono para las próximas décadas, que son desde el 2018 hasta el 2030. Esta figura indica que el periodo del 65 hasta el 75, la cantidad de estos compuestos aumentó en un 4% anualmente. ¿Me regala la siguiente, por favor? Ahora, también se estudiaron los compuestos halones, que son el 1211 y el 1301. Estos compuestos son formados por bromo, flúor y carbono. Se caracterizan por ser sustancias con gran capacidad de dañar la capa de ozono, ya que contienen bromo, que es el átomo más efectivo en la destrucción de ozono. Ahora, se ha mostrado aquí una variación en los halones. A partir de esa cifra se ha inferido que la presencia de las sustancias agotadoras de ozono fue prácticamente insignificante en el periodo del 65 hasta el 76. Después comenzaron con una tasa del 0.17 partes por trillón hasta el año 95. Después de eso, el halón 1211 aumentó a una tasa de 0.18 por año y el halón 1301 alcanzó una tasa de 0.083 trillón por año. Esto podría estar asociado con la emisión de desequilibrio de sustancias antropogénicas. Ahora, el halón 1301 obtuvo su máximo de 3.06 en el año 2015. Y el halón 1211 siguió aumentando y según estos resultados alcanzará un pico de 4.15 en el año 2022, que es aproximadamente el tiempo de vida de este halón es de 8 a 12 años. Después de eso comenzarán a disminuir en el año 2030 los dos halones, el 1211 y el 1301, y alcanzarán los valores de 13.08 partes por trillón y 2 en la capa de ozono. ¿Me regala la siguiente, por favor? Ahora, los compuestos, no, la anterior, los compuestos clorometano y bromometano. El clorometano es un compuesto producido en la industria, pero también ocurre naturalmente en el ambiente, casi el 99% y proviene de fuentes naturales. El aire siempre contiene niveles muy bajos del clorometano. La mayor parte del clorometano ocurre naturalmente, se deriva de fuentes químicas que ocurren en los océanos o reacciones químicas que ocurren en la quema de materiales tales como pasto, madera y carbón. Ahora, el bromometano es un gas incoloro que no tiene mucho olor.
ciertas cantidades de bromometano son producidas en el océano, probablemente por las algas, y sin embargo, la mayor parte es producida por los seres humanos para matar varios tipos de plagas, por ejemplo, ratas, insectos, hongos, que pueden estar presentes en las casas, los alimentos, el suelo, las fábricas químicas y los tubos de escape de los autos. Pueden causar problemas en la salud si su exposición es muy abundante. Ahora, en esta figura, eh, vemos la abundancia del clorometano, que del 65 fue de 529 partes por trillón y aumentó hasta 550 en el año 1980. Y luego mostró una tendencia constante hasta el presente. La tendencia futura del clorometano está mostrando su valor de 552.1 partes por trillón hasta el año 2030. La abundancia de bromometano fue de 7.53 partes por trillón en el año 65. Ahora, pues vemos variación en sus picos. En el primer pico, que fue en el año 1987, tuvo un valor de 8.84 partes por trillón y el segundo pico se observó en el año 98 con un valor de 9.2 partes por trillón. El valor actual del clorometano es de 7.48 partes por trillón y su tendencia futura ha demostrado que alcanzará un nivel de 7.26 partes por trillón hasta el año 2030. Se ha estimado que las emisiones de las actividades industriales alcanzan de 2 a un 10%, la fumigación del suelo alcanza de un 20 a un 60% y la quema de biomasa de un 10 a un 50%. Y esto contribuye del 30 al 70% del flujo total de bromometano en la atmósfera. ¿Me regala la siguiente, por favor? Ahora, aquí vemos contaminantes como los de metilcloroformo y los tetracloruro de carbono. Estos contaminantes, pues no los habíamos mencionado anteriormente, y en esta figura están muy descritos la variación pues, que han tenido estos contaminantes. Tienen potenciales de agotamiento en el ozono muy bajos. En el caso del metilcloroformo, perdón, su abundancia en el 65 estaba en el nivel de 8.99 partes por trillón y luego comenzó a aumentar con una tasa de 4.81 por año y alcanzó el nivel de 134.3 partes por trillón en el año 94 y luego disminuyendo con una tasa de 4.95 por año, como la podemos ver en la figura. Y el nivel de tetracloruro de carbono, podemos ver que alcanza una tasa de 5.2 partes por trillón para el año 2030. Ahora, las conclusiones que tiene el artículo es que se analizaron las cargas equivalentes de halógenos en las tendencias del ozono para el periodo 2018-2030. El nivel de ozono atmosférico comenzó a disminuir a partir del 78 debido a la emisión mundial de muchas sustancias agotadoras de ozono. El nivel de la capa de ozono está mejorando y alcanzará su nivel anterior del 80 para el año 2030. Después del protocolo de Montreal, las producciones mundiales de sustancias agotadoras de ozono se han eliminado progresivamente y eso dio como resultado la reducción de la carga atmosférica de las sustancias agotadoras de ozono. El tercer artículo a tener en cuenta se denomina observar la evolución atmosférica de las sustancias que agotan el ozono. En el protocolo de Montreal, la producción de CFC para uso emisivo se eliminó en 1996 para los países no A5, que son los industrializados, y en 2010 a 2013 para los países A5, que son los de desarrollo. Esto se puede verificar en la figura 5. Las diferencias en el momento de las concentraciones máximas se deben a una combinación de usos y vidas de sustancias específicas. El CFC12, que se usó principalmente como refrigerante, alcanzó la mayor abundancia de todas las sustancias agotadoras de ozono. Esto se mira de color azul en la figura 1. Por otro lado, el CFC11, que se usó como propelente en botes de spray, como refrigerante, como agente espumante, fue el de la siguiente mayor abundancia. Este compuesto fue el primero de los CFC en alcanzar niveles atmosféricos decrecientes
debido al hecho de que su uso emisivo dominante en latas de aerosol fue prohibido al principio del proceso de restricción global de la producción y el consumo de las aguas, sustancias agotadoras de ozono. Finalmente, los CFC-113 se usaron principalmente como solvente, donde alcanzó un máximo de 83 partes por trillón alrededor de 1996. Su uso dominante como solvente, con solo pequeñas cantidades almacenadas, resultó en impactos atmosféricos inmediatos que se observaron poco después de que se impusieron restricciones de producción como de consumo. Estas diferencias en el momento de las concentraciones máximas se deben a una combinación de usos y vidas de sustancias específicas, en cuanto a cada uno de sus contaminantes reflejados en la gráfica 1. Finalmente, los CFC-113 se usaron principalmente como solvente, donde alcanzó un máximo de 83 partes por trillón alrededor de 1996. Su uso dominante como solvente, con solo pequeñas cantidades almacenadas, resultó en impactos atmosféricos inmediatos que se observaron poco después de que se impusieron restricciones de producción como de consumo. Estas diferencias en el momento de las concentraciones máximas se deben a una combinación de usos y vidas de sustancias específicas, en cuanto a cada uno de sus contaminantes reflejados en la gráfica 1. Por otro lado, se evaluó los HCFC22, HCFC141b y HCFC142b, los cuales son los tres reemplazos más utilizados y más usados. Estos fueron considerados el reemplazo inicial para los CFC restringidos durante la primera fase del Protocolo de Montreal. Según nuestro protocolo, la restricción para los HCFC se iniciaron por un congelamiento de la producción para usos no emisivos en 1996 para países no A5, como mencioné anteriormente, industrializados, y en 2013 para países A5, que son los de desarrollo, en vía de desarrollo. Una prohibición casi completa de la producción y el consumo para usos emisivos ocurriría en 2020 para los países no A5 y en 2030 para los países A5, con solo pequeñas excepciones para el mantenimiento de los equipos existentes permitidos por otra década. Ya se prohibió el uso de HCFC en el soplado de espuma en países no A5 en 2003, notable por una caída a corto plazo en concentraciones y emisiones globales que de otro modo aumentarían en ese momento. Poco después, sin embargo, las nuevas capacidades de producción en los países A5 condujeron a un aumento temporal de las emisiones, como se ve más prominente para un aumento temporal. Por otro lado, se evaluó los HCFC22, HCFC141b y HCFC142b, los cuales son los tres reemplazos más utilizados y más usados. Estos fueron considerados el reemplazo inicial para los CFC restringidos durante la primera fase del Protocolo de Montreal. Según nuestro protocolo, la restricción para los HCFC se iniciaron por un congelamiento de la producción para usos no emisivos en 1996 para países no A5, como mencioné anteriormente, industrializados, y en 2013 para países A5, que son los de desarrollo, en vía de desarrollo. Una prohibición casi completa de la producción y el consumo para usos emisivos ocurriría en 2020 para los países no A5 y en 2030 para los países A5, con solo pequeñas excepciones para el mantenimiento de los equipos existentes permitidos por otra década. Ya se prohibió el uso de HCFC en el soplado de espuma en países no A5 en 2003, notable por una caída a corto plazo en concentraciones y emisiones globales que de otro modo aumentarían en ese momento. Poco después, sin embargo, las nuevas capacidades de producción en los países A5 condujeron a un aumento temporal de las emisiones,
Asimismo, en cuanto a los HCFC22, se mira cómo ha incrementado a través de los años debido a su consumo y producción que se ha realizado desde la prohibición de los CFC, debido a que desde que se prohibió y se restringió este compuesto, los clorofluorocarbonos, se empezó a utilizar en gran medida los HCFC, generando así mismo gran afectación en agotamiento de la capa de ozono e impidiendo que este agujero disminuya. Esto se puede comprobar en la gráfica 2, donde se mira la evolución a largo plazo de las emisiones mundiales derivadas de las redes globales en NOAA, que significa Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, en español. Estos se indican en los colores claros. Ahí se visualiza del azul oscuro y el azul claro. Y el AGE, que significa el experimento avanzado global de gases atmosféricos avanzados, que es de colores oscuros. Como conclusión del estudio, se prevé mantener las capacidades de observación proporcionadas por las redes globales, lo cual permite: 1. Evaluar la efectividad de las restricciones del Protocolo de Montreal sobre las concentraciones atmosféricas de sustancias controladas. 2. Identificar y rastrear las concentraciones de otras sustancias que también podrían afectar el ozono estratosférico. Y 3. Finalmente, proporcionar una mejor comprensión de los cambios en las concentraciones de ozono estratosférico. Por último, como conclusiones generales, se evidencia cómo a través de los años ha disminuido de manera significante las concentraciones de contaminantes CFC, o mejor conocido como clorofluorocarbonos, y de los HCFC, que son los hidroclorofluorocarbonos, dando como resultado la restauración de la capa de ozono en la estratosfera. Esto debido a su minimización en cuanto al uso del Protocolo de Montreal, las producciones mundiales de SAO, sustancias agotadoras de ozono, donde se han eliminado progresivamente, y eso dio como resultado la reducción de la carga atmosférica. Asimismo, estos compuestos son tan importantes debido a que la reducción de la capa de ozono hace que estas radiaciones afecten al ADN, causando cáncer de la piel y cataratas, entre otras enfermedades, según el Instituto Valenciano de la Edificación. Como referencias bibliográficas tenemos las presentes. Muchas gracias por su atención.